Recordemos que el temario lo dividimos en dos partes. La primera sesión veíamos todos los cambios con respecto a la actualización de la factura electrónica de la reforma fiscal 2022. Y en esta segunda parte, que es la que estamos ahorita continuando, pues estaremos viendo el nuevo módulo de complemento carta aporte en la aplicación. Bien, entonces damos continuidad validando en qué consiste este nuevo módulo y cómo vamos a manejar ahora el complemento de carta aporte en la aplicación. Para esto hay que recordar que en esta versión 6.2.0 se reestructura el uso del complemento de carta aporte y además se incluyen los medios de transporte marítimo, ferroviario, aéreo y además tenemos la posibilidad de incluir multidestinos. Entonces, vamos a ver nosotros que existe ahora pues una reestructura en este módulo y estaremos viendo en qué consiste la reestructura y cuál es el flujo que debemos de seguir para generar nuestros documentos, ya sea documentos de ingreso o sean documentos de traslado, los cuales incluyan un complemento de carta aporte. Para eso vamos a seguir el siguiente flujo donde estaremos corroborando pues la necesidad de descargar un nuevo complemento y de igual forma vamos a configurar los módulos ya sea para factura cliente o o carta aporte. De igual forma validamos la configuración de nuestros clientes. Tenemos ahora una nueva sección que es el registro de ubicaciones. Vamos a ver en qué consiste el registro de ubicaciones. El registro de vehículos para que nosotros identifiquemos cuáles son las unidades de transporte que se utilizan. Además de autotransporte, pues ahí estaremos viendo los transportes aéreos, ferroviarios y marítimos. De igual forma, continuamos con el registro de nuestros productos, los cuales se incluirán en el complemento de carta aporte. Hay una nueva sección que es para el registro de empleados y vamos a ver en qué consiste. Y tenemos ahora una sección o un nuevo tipo de documento donde estaremos viendo el documento de transporte. A partir del documento de transporte, pues nosotros estaremos generando ya sea un documento de traslado o de ingreso al cual se le va a agregar la información del complemento de carta aporte según se defina en este documento de transporte. Bien, vamos entonces a identificar primeramente que en el sistema debemos de tener actualizado el complemento de carta aporte. Si nosotros nos vamos a organización, adendas y complementos, pues vamos a validar que existe ahora el nombre de carta aporte versión 2.0 autotransporte federal y tenemos la sección de multidestino. Además, en esta sección, pues nosotros vamos a ver cuáles son esta nueva adenda el complemento que nos va a mostrar esos diferentes medios de transporte. Nada más hay que corroborar que el nombre que estamos validando, pues es el que tenemos en pantalla. Si bien nosotros podemos ingresar al sistema, pues nos vamos a ir al menú de organización. Dijimos que en adendas y complementos y debemos de validar que el complemento que tengamos es el de complemento carta aporte versión 2 autotransporte federal multidestino. Multidestino es el que nos va a dar la pauta para saber que nosotros ya tenemos actualizado nuestro complemento. Si no lo tenemos actualizado, lo que tendríamos que irnos a el menú de bajar definición, buscar nuestro complemento y validar que lo tenemos en esta parte. Lo tenemos aquí, complemento carta aporte, versión 2, autotransporte federal multidestino y corroboramos que está con fecha de aprobación del 18 de enero, que es cuando se tiene previsto que esté ya disponible, ¿no? Bien, al actualizarlo, nosotros lo podemos bajar o lo podemos actualizar. Si yo le doy clic en bajar definición, nuevamente puedo buscarlo, lo localizo, le doy clic en bajar y nos dice que ya existe, que si deseamos reemplazarlo, le digo que sí. Ahora pues estaremos viendo los registros que ya están actualizados.
Anteriormente, si nosotros recordamos en otras sesiones, si nosotros le damos doble clic a este apartado, podíamos ver en la sección de campos todos los campos que eran necesarios para para el complemento de carta aporte, específicamente de autotransporte, y ahí veíamos cuáles eran los cambios y en qué catálogos capturarlos. Hay un cambio y radica el cambio en que es ya a través de funciones que se va a generar nuestro complemento. Entonces, nada más para que lo tengamos en cuenta. Y más adelante vamos a ver de qué manera vamos a saber nosotros qué campos capturar y qué datos nos pudieran hacer falta o no para complementar nuestro documento con los datos necesarios para el complemento de carta aporte. Bien, pues teniendo entonces ya descargado nuestro complemento, ¿qué es lo que continúa? Ahora lo que tendríamos que hacer es configurar nuestros módulos. ¿Por qué configurar nuestros módulos? Con esta nueva reestructura del complemento de carta aporte, nosotros podemos definir que en la sección de ventas, donde tenemos los diferentes tipos de documentos, ya sea carta aporte o factura cliente, nosotros le podemos asignar un complemento. ¿Qué quiere decir? Si siempre yo estoy generando mis documentos de traslado bajo carta aporte y siempre necesitamos generar el documento con carta aporte, pues nosotros se lo podemos asignar ya directamente al módulo de carta aporte o al módulo de factura cliente. Quiere decir que siempre que yo haga una carta aporte, un documento de traslado, pues se va a generar con este documento o con este complemento de carta aporte que nosotros estemos asignando al módulo. Bien, entonces de igual forma, si nosotros siempre generamos nuestros documentos de ingreso, en este caso factura cliente con complemento de carta aporte, pues lo podemos asignar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pudiésemos inclusive configurar un módulo de carta aporte para generar documentos de ingreso con un nombre específico para cuando no utilizamos complemento de carta aporte y un nombre específico para cuando utilizamos complemento de carta aporte, de igual forma para factura cliente. Si nosotros nos vamos a el sistema, pues nos tendríamos que ir al menú de ventas o a la sección de ventas. En el módulo de carta aporte, nosotros le podemos dar clic derecho propiedades y aquí vamos a validar que en la pestaña de general tenemos un campo que se llama complemento predeterminado al cual le estaremos asignando nuestro complemento de carta aporte. De igual forma, si nos vamos a el módulo de facturas clientes, le damos clic derecho, damos clic en propiedades, pues vamos a localizar este mismo apartado, complemento de carta aporte, al cual le podemos asignar el complemento que nosotros estamos utilizando. De esta forma, siempre que generemos un documento de traslado al cual le asociemos un CFDI de ingresos, una factura cliente o un complemento de carta o un documento de traslado, complemento carta aporte, perdón, documento carta aporte, pues ya estará sabiendo la aplicación que necesita complemento de carta aporte. Bien, entonces teniendo nuestros módulos configurados, pues lo que tendríamos que continuar es con nuestro flujo. Hay que identificar que de igual forma, si nosotros no configuramos el módulo de carta aporte o el módulo de factura cliente para que automáticamente mande llamar el complemento, pues lo podemos identificar por el cliente. Al cliente lo podemos asignar el complemento de carta aporte en el apartado de complemento adenta del catálogo de clientes. Si yo me voy al sistema, pues yo puedo localizar aquí que tengo algunos de estos clientes, los cuales puedo editar y pueden tener o no complemento adenda en el campo independientemente o va en correlación de si nosotros independientemente asignamos el complemento al cliente o al módulo. Cualquiera de las dos opciones nos va a funcionar. Sin embargo, a mi cliente en este caso no lo voy a, no se lo voy a asignar. ¿Por qué? Porque ya lo tengo asignado tanto para el módulo de carta aporte como para el módulo de facturas clientes. Vamos a ir entonces paso a paso configurando lo necesario en el sistema para que lleguemos posteriormente a la generación de nuestros documentos.
¿Cuál es uno de los cambios también que vemos ahora en esta versión? Es la de la configuración de ubicaciones. En la configuración de ubicaciones, si nos vamos al menú de organización, vamos a localizar en la parte inferior un nuevo módulo que se llama carta aporte y ahí vamos a tener ubicaciones. En esas ubicaciones tendríamos nosotros que registrar todas aquellas ubicaciones con respecto a los orígenes y a los destinos que puedan tener el traslado de nuestras mercancías independientemente del medio que se esté utilizando. Y de igual forma, esas ubicaciones pues van asignadas a a una empresa. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy registrando una ubicación de destino para uno de mis clientes a los cuales yo le voy a llevar la mercancía por mis propios medios, pues obviamente ese cliente está dado de alta como empresa, como cliente, y además yo voy a identificar las ubicaciones. El mismo cliente pudiera tener pues varias de estas ubicaciones. Y es importante, ahorita lo vemos en sistema, que recordemos cada una de las ubicaciones de igual forma va a estar ligada a una vía de transporte. ¿Por qué a una vía de transporte? Porque dependiendo de la vía de transporte son los datos que nos puede solicitar el, eh, el complemento con respecto a la vía que estemos utilizando. Si bien nosotros vemos, pues aquí delimitamos un nombre, cuál es la empresa a la cual estamos asociando, en este caso puede ser un remitente o un destinatario, y de igual forma cuál es la vía. Dependiendo de la vía, puede tener más datos o no a capturar y vamos a visualizar también pues la información de esa dirección. Vamos a pasar ahorita al sistema para que nosotros veamos a detalle esta configuración de las ubicaciones. Dijimos entonces que si nos íbamos al menú de organización, en la parte inferior tenemos un nuevo módulo que es carta aporte y tenemos ubicaciones. Al momento de que nosotros demos de alta una nueva ubicación, nos va a pedir un nombre. Es el nombre con el cual nosotros lo vamos a identificar. Puede ser cliente X, destino, cliente X, origen, dependiendo de cómo nosotros las podamos identificar. Posteriormente nos pide que esa ubicación se relacione a una empresa. Cualquier ubicación debe ir relacionada a una empresa y puede ser que nuestros clientes, nuestros destinatarios o nuestros remitentes pues tengan más de una dirección. Y de igual forma, dependiendo de la vía de transporte en el cual nosotros estemos utilizando nuestro complemento, ya sea de autotransporte, ya sea marítimo, aéreo o ferroviario, los datos a capturar pueden variar. En este caso, si yo selecciono transporte marítimo, pues nos va a pedir una serie de información que la ubicación necesita, en este caso una estación, y conforme al catálogo o a los catálogos de complemento de carta aporte, pues vamos a poder visualizar estos datos. En cuanto los datos de dirección, pues pueden ser necesarios o no, dependiendo de esa ubicación. Voy a editar una de las ubicaciones que ya tengo para que nosotros la veamos. En este caso, tengo de alta una ubicación que se llama origen, la cual está asignada a a un cliente, en este caso, mi misma empresa, y puede utilizar y se va a utilizar en autotransporte. Si yo cambiase este apartado a marítimo, pues me pide una serie de datos donde me dice cuál es el número de estación y por ahí veíamos que nos muestra ese catálogo. Este catálogo está definido con base a los catálogos del complemento de carta aporte. Entonces, por aquí estaremos identificando que si yo utilizo marítimo, pues me va a mandar básicamente los puertos que nosotros podamos identificar según el catálogo de carta aporte en su documentación. Por aquí, si nosotros nos vamos a localizar, pues vamos a localizar los puertos más conocidos, ¿no? Bien, y con base a esa información, pues vamos a tener que ir capturando el tipo de estación. Obviamente, si nosotros nos dedicamos a el transporte marítimo, pues va a ser más fácil que nosotros como usuarios de este medio de transporte identifiquemos cuáles son los datos necesarios. Si nos va a pedir de igual forma la dirección y de igual forma, recordemos, voy a hacer aquí una anotación. Si yo cambio a transporte aéreo, van a cambiar estos datos. Si yo cambio a ferroviario, pues pueden variar esa información. En el caso
que nosotros estamos más acostumbrados o conocemos un poquito más a detalle, pues, y con los que tenemos experiencia de manejar el complemento de carta aporte, porque ya traía perdón, ya traía Comercial Pro, ya traía el complemento de autotransporte, pues nosotros identificamos que hay una serie de datos a capturar. De igual forma, en este apartado me gustaría comentarles que si nosotros hacemos la modificación de un código postal, automáticamente se van a ir llenando algunos de los valores. Por ejemplo, si yo elimino este código postal y pongo cualquier otro, pues automáticamente se va a leer del catálogo que ese código postal corresponde a un municipio, a una localidad, a un estado y nos mostraría las colonias necesarias, ¿no? Si yo elimino esta información, en el caso de que yo capture, por ejemplo, Jalisco, pues se van a ir capturando los datos que vayan relacionados a Jalisco. Por ejemplo, aquí voy a buscar una delegación y con base a la delegación me va a mostrar las colonias, perdón, las localidades y las colonias. Ay, perdón, por acá está la ventana. Nos pide una localidad, nos muestra las colonias de esa localidad y con base a las colonias pues nos puede regresar ya el código postal. De esta forma pues recordemos que estos datos de igual forma van embebidos en el sistema con base a los catálogos de complemento de carta aporte. Recordemos que los catálogos de complemento de carta aporte trae una sección para identificar códigos postales, para identificar localidades, estados y demás. Lo que nosotros estaríamos viendo de igual forma en el XML una vez generado el documento son las claves que nosotros vemos. Si ustedes observan por ahí la colonia Águilas tiene un código de colonia que es 5129. Nosotros a nivel de XML no veríamos colonia Águilas, sino veríamos el código 5129 con base a lo determinado en los catálogos del complemento de carta aporte. Voy a cerrar los cambios sin guardar y pues aquí tengo estos datos. ¿Qué sería importante? Pues que nosotros demos de alta todas las ubicaciones de origen, de destino y dependiendo de los orígenes y destino, pues de nuestros diferentes clientes, remitentes o destinatarios. Pasamos entonces a la siguiente sección, donde nosotros vamos a configurar nuestros vehículos. Nosotros ya veníamos configurando en versiones anteriores de complemento, veníamos registrando nuestros vehículos. En este sentido, nosotros vamos a seguir configurando nuestros vehículos en el menú de organización vehículos y lo que tenemos que identificar ahora es que, al igual que lo veíamos en las ubicaciones, cada uno de los vehículos va a estar asociado a una vía de transporte. Si nosotros validamos nuestro catálogo, pues vamos a verificar que nos especifica el vehículo que estamos dando de alta, a qué vía de transporte y conforme a la vía de transporte que nosotros estemos capturando o estemos utilizando, pues son los datos necesarios a capturar. En este caso, si nosotros nos vamos al sistema nuevamente, pues nos estaríamos yendo al menú de organización. Recordemos que ahí tenemos nuestros vehículos. Podemos registrar un nuevo vehículo relacionado a qué empresa, cuál es el nombre que le damos y lo importante es que en este sentido nosotros identifiquemos cuál es la vía de transporte en el cual se va a utilizar ese vehículo. ¿Por qué vamos a identificar la vía de transporte? Porque con base a el tipo de vehículo y a la vía de transporte, pues van a ser datos necesarios de captura o no. Y de igual forma, si nosotros nos dedicamos al transporte, donde hacemos transporte aéreo, pues vamos a poder identificar cuál es el tipo de vehículo, si es una aeronave. En el caso, por ejemplo, de marítimo, vamos a poder visualizar que es una embarcación o que de igual forma tenemos contenedores y de esa forma vamos a ir nosotros capturando esa información. Si es, por ejemplo, aéreo, pues solamente tengo aeronave. Si es el caso de ferroviario, si es un carro
o si es un contenedor. Y con base al tipo de vehículo que estemos capturando, dependiendo de la vía de transporte, pues van a ser los datos necesarios de captura a esa información. En el caso del autotransporte, si ustedes observan, a diferencia de los otros medios de transporte, nos pide cierta información relacionada a relacionada a las pólizas. En este caso, cuando yo selecciono autotransporte, además de la póliza de responsabilidad civil, me solicita la póliza de medio ambiente y la póliza de carga. Para el caso de marítimo, no nos pide esos datos, solamente la aseguradora y el número de póliza. Por aquí yo tengo ya registrado dos tipos de vehículos. Si ustedes observan, tengo un tráiler que se utiliza para autotransporte y con base a este tipo de autotransporte le estoy identificando qué es un vehículo o es un remolque. Si yo cambio a remolque, pues me pide ciertos datos. Si yo cambio a vehículo, me pide cierta información. Por aquí tengo ya un remolque dado de alta y si ustedes observan, pues la información de captura es diferente a la del vehículo. Bien, entonces teniendo definidos ya nuestros tipos de vehículos, dependiendo de la vía de transporte que vayásemos a utilizar, pues continuamos entonces con nuestra configuración. ¿Qué es lo que nosotros debemos de seguir tomando en cuenta? Pues que los productos que se vayan a utilizar para el caso de del complemento de carta aporte, pues deben de estar registrados. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a generar un documento, ya sea de ingreso o un documento de traslado al cual le voy a anexar el complemento de carta aporte, pues tenemos que especificar cuáles son las mercancías que se están trasladando. Y para ello seguimos respetando que en el catálogo de productos, pues hay que dar de alta esos productos. ¿Qué hay de cambio en el catálogo de productos para utilizar el complemento de carta aporte? Pues vamos a localizar que en la parte inferior se localiza ahora una nueva pestaña que es de material peligroso y vamos a ver cómo vamos a visualizar este cambio a nivel de sistema. Si yo me voy al menú de catálogos, perdón, a la sección de productos, voy a los catálogos y localizo mis productos, pues voy a tener que dar de alta aquellos productos que se van a incluir a nuestra complemento de carta aporte. En el caso de que sea de que emitamos un documento de ingreso, pues hay que identificar que necesitamos de igual forma el servicio que vamos a cobrar por el caso de tener un documento de CFDI de ingreso donde estemos anexando complemento de carta aporte, tenemos ya nuestro documento o nuestro servicio a utilizar. Para el caso de los productos, hay que recordar que si yo tengo dado de alta un producto, pues eso nos pide una clave de producto y servicio SAT. El catálogo de complementos de carta aporte, si bien recordamos, se identifica si los productos son o no considerados como material peligroso. Y al nosotros tener una clave que en el catálogo del complemento de carta aporte, denme un segundito, lo muestro para que podamos identificarlo de mejor manera. Recordemos que el SAT tiene delimitados estos catálogos que mencionábamos hace rato, ya lo veíamos en sesiones anteriores donde nos dice cuáles son las claves de unidad, cuáles son las claves del producto, de igual forma cuáles son las claves de las colonias que veíamos hace un momento en las ubicaciones, localidades, municipios, demás. Recordemos que en las claves de productos y servicios para el complemento de carta aporte se identifica si un material es peligroso o no. Si es 0, no es peligroso. Si es 0 o 1, puede ser material peligroso o no puede ser material peligroso. Y si identificamos algún otro producto que tenga el valor 1 en este catálogo, se considera como material peligroso. Entonces,
Con base a estas claves que nosotros estemos utilizando en los productos que vamos a agregar al complemento de carta aporte, pues tendremos que identificar si es material peligroso o no. El sistema ya nos ayuda en ese sentido a identificarlo. ¿De qué forma? Al momento de que nosotros capturamos una clave, y si esa clave está en el catálogo con valor 01, pues puede ser material peligroso o no. Entonces nosotros vamos a localizar ahora una pestaña que se habilita si la clave es 01 o 1, y nosotros en este apartado le vamos a indicar si es material peligroso o no es material peligroso. A partir de la clave, si yo modifico el producto y pongo otra clave, por ejemplo, que es tomates, voy a buscar si localizo alguna que sea tomates. Aquí está. Selecciono tomates. Esta clave, si ustedes observan de tomates, ya no está considerada como material peligroso. ¿Por qué? Porque en el catálogo de productos del SAT, si buscamos tomates, nos va a decir que el valor es 0. Déjenme localizo la misma clave que utilicé acá. Es la 50 40 65. 50 40 65 00. Aquí está. Nos dice tomates. El valor es 0. No se considera material peligroso. Por ende, ya el sistema tiene ese catálogo, y cuando nosotros estamos agregando la clave al producto, pues dice la clave 50 40 65 00 no es un material peligroso, pues entonces no habilito esa opción. Si yo modifico la clave, por ejemplo, el caso de la clave 0 no existe, la 01, aquí está, la 01010101, esa clave se considera como que puede ser sí o no material peligroso. Entonces yo en el catálogo del producto tendría que indicarle pues si es material peligroso o no, dependiendo del producto que nosotros estemos manejando. Entonces, este es el cambio que vamos a visualizar ahora a nivel de catálogo de productos con respecto a las claves de productos y servicios, ¿va? Bien, entonces teniendo esos datos, identificando si los materiales que trasladamos o no son peligrosos o no, en este caso, si yo indico que sí, pues me pide cuál es la clave del material peligroso con base a los mismos catálogos del SAT, y con base a material peligroso, pues tenemos que identificar qué tipo de embalaje se está utilizando. Esto también va validado o cotejado contra un catálogo del SAT de complemento de carta aporte para ser más específicos, y en este caso una descripción. Si ustedes recuerdan cuando veíamos anteriormente en las versiones anteriores, pues estos valores por lo regular los capturábamos ya a nivel de documento cuando los estábamos generando. Ahora a nivel de catálogo ya lo podemos ir definiendo. Bien, entonces voy a cerrar, no voy a guardar mis cambios. En este caso, mi producto no es un material peligroso. ¿Qué es lo que sigue entonces? Pues que nosotros continuemos con nuestra configuración. Para eso, ahora lo que tendremos que hacer es localizar el uso de el catálogo de empleados para el caso donde estemos utilizando las figuras de transporte. Cuando utilizábamos las figuras de transporte, si recuerdan, en versiones anteriores, nosotros podíamos utilizar un chofer, podíamos utilizar un propietario o podíamos utilizar un arrendatario. En el caso de que estemos utilizando el autotransporte federal, donde utilizábamos vehículos que nosotros rentábamos, o donde utilizábamos vehículos que no eran propios de nosotros, pero que alguien nos los prestaba para poderlos utilizar. Ahí estábamos utilizando la figura de transporte de chofer, propietario o arrendatario. ¿Dónde vamos a registrar estos datos? Pues a nivel de catálogo de empleados, vamos a dar de alta a nuestros empleados, y esos empleados deben de tener un contacto. ¿Por qué un contacto? Porque recordemos que anteriormente en los contactos nosotros visualizábamos si la figura de transporte iba a ser chofer,
pues entonces que identificáramos o tuviera una identificación que es licencia de manejo. Si es propietario o arrendatario, pues también identificar como identificaciones que tenga registrado un RFC. A nivel de sistema, si nosotros nos vamos a la sección de recursos humanos, en el módulo de empleados, pues aquí vamos a poder visualizar lo que anteriormente teníamos como figuras de transporte en los contactos, donde ahora, por ejemplo, a esta persona que es Juan Sánchez Pérez, si yo lo edito, pues tengo su información. Simplemente con tener su nombre, de indicar que pertenece a la empresa o a qué empresa está asociado, y al abrir yo el contacto, pues voy a poder visualizar esa información necesaria del campo identificaciones, ya sea para un propietario o para un arrendatario, o en su defecto, para el caso de el chofer, una licencia de manejo. Anteriormente ya manejábamos los contactos, ahora en esta versión se migran esos contactos a empleados con la información que ya se tenía con respecto al RFC o a la licencia de manejo, según sea el caso. Bien, entonces, si nosotros ya tenemos nuestros contactos bajo el catálogo de empleados, pues lo que sigue es continuar con ahora el documento de transporte. El documento de transporte, ahora en esta nueva versión de complemento de carta aporte, donde ya tenemos las diferentes vías de transporte, va a ser la base. ¿Qué quiere decir que va a ser la base? A partir de este documento de transporte, que es un nuevo tipo de documento que se agrega en la sección de ventas, nosotros vamos a capturar toda la información necesaria que se debería de incluir como complemento de carta aporte, ya sea para un documento de ingreso o para un documento de traslado según sea el caso. ¿Qué quiere decir? Que en este documento nosotros estaríamos agregando toda la información de las ubicaciones de origen y destino, del medio de transporte que se va a utilizar, todos los datos que el medio de transporte va a necesitar, de las figuras de transporte, de las mercancías, todo esto va a estar radicado en este documento y a partir de ese documento se va a generar el complemento inclusive, perdón, podemos generar nuestro documento de traslado o nuestro documento de ingreso. Si nosotros nos vamos a la sección de ventas en el módulo de transporte, pues vamos a localizar este nuevo módulo y vamos a ingresar ahorita al sistema para que lo visualicemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir entonces a nuestra aplicación. Recordemos que en la sección de ventas, tenemos el módulo de transporte. Y ahora en el módulo de transporte, pues es un nuevo tipo de documento. Si nosotros le damos clic en nuevo, ¿qué es lo que nosotros vamos a visualizar? Tenemos esta ventana y hay que poner atención en la parte superior, donde tenemos una sección de general, donde tenemos un menú de ubicaciones. ¿Qué quiere decir? Pues que entonces del menú del catálogo de ubicaciones que nosotros ya registramos, puedo mandar llamar esas ubicaciones. Del catálogo de transportes que nosotros ya registramos, los puedo mandar llamar. Puedo mandar llamar las figuras de transporte, que en este caso son los contactos de los empleados. Y un dato importante, del lado derecho tenemos un apartado que nos dice errores. Aunque suena a errores como algo negativo, este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque este va a ser nuestro acordeón para que nosotros podamos ir identificando cuáles son los datos necesarios mínimos para poder generar el complemento de carta aporte con base al tipo de vía de transporte que yo voy a utilizar. Y ahora bien, vamos a pasar a la siguiente apartado, donde en la parte inferior nosotros vemos vía de transporte y nosotros podemos identificar o marcar cuáles son las vías de transporte que vamos a utilizar. Marcando cada una de las vías, se va a ir habilitando en la parte superior los vehículos o los medios de transporte para que nosotros mandemos llamar esos medios de transporte. Quiere decir que si yo voy a utilizar un complemento de carta aporte por vía ferroviaria,
pues tendría que marcar ferroviaria y automáticamente pues se deshabilita el autotransporte marítimo, aéreo o el terrestre y me habilita nada más transporte ferroviario. Entonces, vamos a identificar eso. Conforme al tipo de vía que nosotros estemos utilizando, son los datos mínimos necesarios que nos hacen falta de capturar. Si ustedes observan ahorita marqué ferroviario, me dice que me falta capturar 7 valores, donde yo tengo que identificar en este documento cuál es la ubicación de origen, cuál es la de destino, cuáles son las mercancías y cuál es el vehículo ferroviario que nosotros debemos de tener registrado en el catálogo. Si yo desmarco ferroviario y marco, por ejemplo, aéreo, pues me dice, para aéreo necesitas mínimo estos 10 registros: origen, destino, mercancías y los datos de el transporte aéreo, donde te pide un permiso, un número de permiso, un número de guía, un código de transportista, un RFC del embarcador y el número de registro ID tributaria de la embarcación, ¿no? Entonces, probablemente nosotros no necesitemos saber exactamente cuáles son todos los datos necesarios, pero este valor de aquí o este apartado de aquí nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son los catálogos que necesitaríamos nosotros capturar si es que no los tenemos registrados para comenzar a utilizar. Vamos a comenzar ahorita con un ejemplo de autotransporte. Recordemos, habilito autotransporte, se deshabilitan los demás medios y ahora me dice que voy a mandar llamar a autotransporte. ¿Qué quiere decir? Pues autotransporte me manda 12 errores. Debo de registrar la ubicación de origen y de destino, debo de marcar las mercancías, el medio de transporte y estos son los datos mínimos que vamos a utilizar: póliza, aseguradora, el modelo, la placa, la configuración vehicular, el número de permiso, al menos en el autotransporte. Y me dice que también necesito una figura de transporte. Vamos entonces a ir llenando esa información. Por ahí lo que vamos a ver nosotros es que ubicaciones siempre va a estar activo y si nosotros le damos clic a ubicaciones, le damos doble clic a las flechitas, vamos a poder determinar cuál es la fecha y hora estimada del origen, en ese caso, de salida de la mercancía. Puedo indicar cuál es la fecha, hora y estimada de llegada de la mercancía según sea el destino o ubicación. Y en este caso, pues voy a indicar que de origen va a salir de la ubicación que yo marqué como destino. Esa ubicación pertenece, perdón, como origen, voy a marcar la ubicación que es destino. Esa ubicación pertenece a una empresa, que en este caso es mi empresa, y que esa ubicación de origen que nosotros estamos marcando se va a utilizar para autotransportes. Automáticamente nos trae la misma información que teníamos registrada en las ubicaciones donde teníamos ese domicilio y le damos clic en aceptar. Ya tenemos una ubicación de origen que se llama origen. Voy a seleccionar ahora otra ubicación. ¿Cuál es la fecha y hora, en este caso, estimada de llegada? ¿Cuáles van a ser los kilómetros recorridos? ¿Cuál es esa ubicación? Voy a poner destino, la ubicación de destino. Que esa ubicación de destino la tenía registrada en el catálogo de ubicaciones y asignada a este cliente que tenemos aquí. Automáticamente, esa ubicación me manda a llamar pues la información de esa ubicación. Si yo tengo a lo mejor una de destino, pero me dice mi cliente, ¿sabes qué? Me dice mi cliente, Olga, hoy no me lo mandes a esta ubicación, mándamelo a algún otro lado. Yo puedo modificar en este momento esa ubicación. Puedo indicar que lo mande a este domicilio, que lo mande a esta dirección, a esta colonia, ¿no? O podemos utilizar las que nosotros ya tenemos registrados. ¿Qué quiere decir? Pues que en este módulo vamos nosotros a poder inclusive ir capturando al vuelo la información para generar nuestro documento. Si yo no la tengo registrada en ubicaciones, no importa. Yo puedo generar o dar de alta aquí, o más bien registrar la ubicación, ya sea de destino o de origen, con base en la información que estamos obteniendo. No hay necesidad de yo tenerla registrada en ese catálogo. Podemos ir registrando toda esta información al vuelo. Si yo le doy clic en aceptar, ¿qué es lo que pasa? De los errores que nosotros teníamos aquí, ahora ya nada más me marca 10.
¿Por qué me marca 10? Porque nada más me siguen faltando mercancías, autotransporte y figura de transporte, ¿va? Voy a mandar llamar la figura de transporte. En este caso, si es la figura de transporte, ya sea operador, arrendatario, propietario notificado, pues nosotros la vamos a poder utilizar según sea el caso. En este caso voy a utilizar un operador y si le doy clic en este campo, pues voy a poder visualizar los datos que me muestran los contactos de mis empleados. Automáticamente me manda a llamar a ese contacto de empleado que teníamos, donde tenía registrado su licencia. Si yo selecciono cualquiera de los otros, pues me manda a llamar cuáles son esas empresas. Del catálogo de empresas, pues le voy a decir cuál va a ser el propietario. Del catálogo de empresas, le voy a decir cuál es el arrendador, ¿no? En este caso voy a utilizar el operador, que es un dato mínimo necesario, y el operador puede llevar código postal o no, según estos datos, pues básicamente son opcionales. ¿Qué pasó ahora con los errores? Me marca ahora que son 9. ¿Por qué? Porque todavía me faltan mercancías y autotransporte, ¿va? Como yo seleccioné que el tipo de documento es de autotransporte, pues tenemos habilitado ese autotransporte y si le damos clic a autotransportes, nos va a mandar ahora a capturar esos datos. Recordemos, si no tengo capturados los datos de autotransporte, los puedo registrar o en su defecto, que me mande llamar cuáles son esos registros que nosotros tenemos en el catálogo de vehículos. En este caso, que ese vehículo sea asignado a la vía de transporte, autotransporte, ¿no? Y aquí nos manda a llamar toda esa información. ¿Qué es lo que pasa para el caso de la póliza? Pues me sigue marcando aquí que trae la póliza de responsabilidad civil, que la trajo del autotransporte, pero de igual forma, si yo no capturé en el autotransporte la póliza de medio ambiente o la aseguradora de la carga, pues lo puedo hacer a este nivel. Puedo indicar la póliza de medio ambiente o no, dependiendo de si mi material es peligroso o no, pues va a ser requerido o no va a ser requerido. Por aquí nos dice, requerido cuando cuando se transporte material peligroso para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los posibles daños de medio ambiente, ¿no? Y en este caso, para la aseguradora de carga nos dice que es opcional. Si nosotros nos vamos posicionando en cada uno de los campos, pues nos va a indicar si es requerido o no es requerido. Y de igual forma, sin necesidad de posicionarnos aquí, nosotros sabemos que va a ser requerido o no, porque aquí no lo va a ir marcando. Entonces, este dato es un dato muy importante que nos va a servir de ayuda para ir nosotros identificando qué datos nos faltan capturar para que se completen los datos mínimos necesarios para generar el complemento de carta aporte por cada una de las vías que nosotros podamos utilizar, ¿no? Y en este sentido, pues vamos a ir ahora a capturar las mercancías. Aquí en general, en la pestaña de general, vamos a localizar lo que son las mercancías y si nosotros le damos doble clic, pues nosotros vamos a capturar cuál es la cantidad de qué producto que nosotros tengásemos ya capturados, lo vamos a utilizar. Y por aquí nos dice, pues la cantidad es requerida, el producto es requerido, la clave de producto y servicio es requerido, la clave de la unidad es requerida y el peso son datos requeridos. En el caso de que nosotros estuviésemos utilizando una clave de producto y servicio que tenga el valor eh, o que tenga la relación con material peligroso 1 o 01, vamos a seguir visualizando este apartado de material peligroso. ¿Sabes qué? A mi producto en el catálogo de productos tiene una clave y esa clave me dice si sí o no es material peligroso, pero a nivel de catálogo de productos no lo capturé. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí en este módulo? No importa, no le indiqué que es material peligroso. Le puedo indicar que sí es material peligroso y le puedo indicar cuál de las claves es material peligroso y con base a esa clave, cuál es el tipo de embalaje que se va a utilizar. Alguna descripción de manera adicional. Si nosotros corroboramos, pues aquí nos va a ir indicando entonces si son requeridos o no. En el caso de que yo le diga que no es material peligroso, pues esos datos no me los va a solicitar. Todo esto va conforme a los requerimientos y a las validaciones de la estructura del complemento de carta aporte, dependiendo de la vía de transporte que estemos utilizando. Si nosotros le damos clic en aceptar,
¿Qué es lo que va a pasar ahora con errores? Me dice errores 0. Quiere decir entonces que para esta vía de transporte, con los datos que nosotros capturamos, ya completamos los datos mínimos necesarios para generar el complemento de carta aporte. Ahora, ¿qué es lo que sigue? A nivel de este documento, nosotros ya guardamos ya tenemos el documento de transporte. Quiere decir que tenemos los datos que se van a utilizar en complemento de carta aporte. Lo que sigue ahora es entonces, a partir de este documento de transporte, generar nuestro documento de ingreso o nuestro documento de traslado, según sea el caso. Si nosotros estamos utilizando medios propios y estamos utilizando autotransporte, entonces hay que identificar si generamos documento de ingreso o de traslado. Si nosotros somos, por ejemplo, em, una empresa que se dedica específicamente a prestar servicios de traslado de mercancías, pues hay que identificar como empresa que se dedica, como empresa transportista, debo de generar un documento de traslado o debo de generar un documento de ingreso. Entonces, en este punto nosotros lo vamos a identificar. De igual forma, si somos una empresa que se dedica a prestar servicios de transporte aéreo, pues hay que identificar qué generamos, ingreso o traslado. Y a partir de ese documento de transporte, pues vamos a poder generar nuestro documento a través de de, de este mismo módulo, ya sea de ingreso o de traslado. ¿Cómo lo vamos a ver a nivel de sistema? Pues a nivel de sistema, nosotros vamos a corroborar que tenemos el botón de timbrado. Ojo aquí. Cuando nosotros vayamos a timbrar este documento de transporte, pues todavía no sabemos qué vamos a generar, ingreso o traslado. Entonces le damos clic al botón de timbrar y al darle clic al botón de timbrar nos va a preguntar si somos una empresa dedicada al transporte o en mi estatus tengo la opción de poder facturar el servicio de transporte. En este caso, que seamos alguna empresa transportista donde tenemos la propiedad de generar un documento de ingreso, una factura, y además anexarle a ese documento de ingreso el documento de el complemento de carta aporte. O si nosotros no somos una empresa transportista, pues aquí le vamos a indicar. Y tenemos dos opciones. La primera es de relacionar un documento existente o generar un documento nuevo. Vamos a ver ahorita con documento nuevo. ¿Por qué? Porque a partir de este documento de transporte vamos a poder generar un nuevo documento. En este caso, para este ejemplo, le voy a indicar, no soy una empresa transportista y quiero generar un nuevo documento. ¿Qué tipo de documento vamos a poder generar? Solamente traslado. Si no somos transportistas, pues no vamos a poder generar un documento de ingreso y vamos a generar un documento de traslado. En este escenario es donde yo por mis propios medios tengo un camión y voy a mandarle las mercancías a mi cliente. O que alguien me presta un camión y voy a mandar las mercancías a mi cliente. O que estoy rentando un camión y le voy a llevar las mercancías a mi cliente. Entonces le doy clic al botón de aceptar y ¿qué es lo que va a hacer la aplicación? La aplicación automáticamente me timbró ese documento. ¿Y qué fue lo que generó? Bien, voy a cerrar esta ventana, me dice que el documento ya está timbrado y voy a validar, es el día de hoy. Voy a abrir mi documento de traslado. ¿Qué fue lo que hizo la aplicación? Al identificar que yo estoy generando un documento de traslado con complemento de carta aporte a partir del documento de transporte, pues me generó un documento de carta aporte con esa información de las mercancías que yo tengo aquí. Si ustedes observan en esta opción de documento, le puedo dar clic al botón de abrir y me va a mostrar cuál fue el documento de traslado, en este caso de carta aporte que se generó. Pues por aquí lo tenemos. Se genera el documento con la información de las mercancías que ya traíamos en el documento de transporte y si ustedes observan ya tenemos aquí el UUID. Voy a cerrar este apartado para que nosotros vayamos ahora al apartado de carta aporte. ¿Qué pasó aquí en el apartado de carta aporte? Vemos este documento de carta aporte tipo traslado
Si nosotros lo abrimos, pues ya trae esa información. Si nosotros consultamos el XML de este documento, pues vamos a ver que trae, que es del tipo traslado, por aquí lo vemos, que trae un complemento de carta aporte y el complemento de carta aporte es versión 2, donde ya nos va a dar toda la información necesaria de el complemento de carta aporte. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el destino o los domicilios de origen y de destino con base a las ubicaciones, la hora de salida, la hora de llegada, cuáles son los movimientos que trae este documento, ese complemento, perdón, cuáles son los productos, cuáles son sus claves, cuál es el peso, todo lo que nosotros ya veíamos anteriormente. Y de igual forma, cuál es el medio que se está utilizando. Pues aquí vamos a saber que es un medio de autotransporte con los datos del vehículo y en las figuras de transporte, pues nosotros vemos cuál es la figura de transporte, donde la figura 01, pues sabemos que es un chofer. De esta forma nosotros estamos viendo esa información. A nivel de concepto, pues nosotros vemos que el concepto trae la cantidad de los productos que estamos transportando y pues no vemos ningún detalle de adicional de impuestos además porque estamos generando un documento de traslado. Bien, vamos a hacer ahorita otro ejemplo para que nosotros veamos cómo generar un documento de ingreso a partir de este mismo módulo. Bien, suponiendo en este caso que somos alguna empresa que se dedica al transporte, entonces si puedes generar un documento de ingreso, lo que tenemos que validar pues es que a nivel de servicios pues tengásemos el servicio al cual estamos cobrando y que a nivel de productos tengásemos los productos que vamos a trasladar. Podemos tenerlos o no podemos tenerlos porque recordemos que a nivel de documento de transporte, ahí los pudiésemos capturar. Voy a generar un nuevo documento de transporte y voy a identificar de igual forma cuál es el medio que voy a utilizar, si es autotransporte, si es marítimo, si es aéreo, y conforme a estos apartados se van a ir habilitando los datos mínimos a capturar. Voy a dejar que es autotransporte y ahora en autotransporte vamos a identificar las ubicaciones. ¿Cuál es la ubicación de origen o destino? En este caso voy a indicar una de origen, la que ya tengo asignada a la empresa. Voy a identificar una ubicación de destino donde voy a recorrer, por ejemplo, 100 kilómetros y voy a poner aquí destino. Voy a utilizar, en este caso, a otra empresa para destino. Quiere decir que le vamos a mandar esas mercancías a esa empresa. Le doy clic al botón de aceptar. Bien, nos dice ahora que identifiquemos también cuál es la figura de transporte, quién va a ser el que opera ese medio de transporte, pues aquí lo tengo en figura de transporte. ¿Por cuál autotransporte se va a utilizar? Pues lo voy a mandar llamar del catálogo de transportes que ya tengo registrados. Aquí está, perdón, lo cerré. Y aquí está, me dice que me falta la mercancía. ¿Cuál es la mercancía que vamos a transportar? Ah, pues este cliente me está pidiendo nuevamente que traslade 100 unidades del producto que ya tiene capturado y que ese se mide en kilogramos con base a las unidades asignadas al producto. Si es material peligroso o no, con base a la clave del producto ya lo veíamos. Y aquí lo tengo, me dice 0 errores. Hay que tomar en cuenta también que a partir de este documento nosotros podemos generar el nuevo documento, ya sea de ingreso o de traslado. Sin embargo, si ustedes observan aquí en este apartado que dice documento, nosotros vamos a ver que no hay un documento asociado. Si el documento de ingreso, en este caso, la factura donde yo le voy a cobrar el servicio del traslado ya existiera, pues la puedo mandar llamar, puedo mandar buscar y localizar cuáles son las facturas que nosotros tenemos disponibles para asociar. Si no tengo la factura hecha donde le voy a cobrar el servicio, pues puedo entonces generar la factura a partir de este punto. Y nuevamente, nos vamos al menú de timbrar el documento, nos pregunta si somos transportistas o no, y si somos transportistas,
¿qué quiero hacer? ¿Asociar a un documento ya existente o crear el documento? Le voy a decir que es crear el documento. Como transportista, ¿puedo generar un traslado? Sí. ¿Puedo generar una factura? También. Entonces, le voy a dar ahorita clic en factura. Lo que va a hacer el sistema es decir, ok, vas a generar una factura al cual le voy a anexar esta información de transporte para que se vaya como complemento carta-aporte. Entonces, en este punto, le digo, hazme la factura o ábreme el módulo de factura para yo indicarte cuál va a ser esa información. Le doy clic en aceptar. No me va a timbrar el documento porque no puede generar la factura por sí solo. Nosotros tenemos que decirle a qué cliente le voy a facturar y le tengo que decir cuál es el producto o servicio que le voy a facturar. En este caso era servicio de flete. Servicio de flete, le pongo su precio, le indico cuál es el impuesto que le voy a capturar. En este caso, si es el impuesto de flete, si lleva el impuesto, si lleva alguna retención. Y dependiendo de si es persona física, si es persona moral, pues que vaya o no la retención o los posibles escenarios que se puedan presentar. Bien, entonces ya tengo aquí indicado que va a ser esta factura. ¿Qué hago con la factura? La factura la voy a guardar y cerrar. Corroboro que los datos de la factura sean los correctos, si es método de pago, la forma de pago, el uso del CFDI. Le digo que sí. Y ahora, pues, si yo corroboro mi documento de transporte ahora me dice, tienes un documento asociado que es la factura con ID X. Entonces, ya tengo la factura donde tengo el servicio que voy a cobrar y en este documento de transporte ya tengo los datos que se van a ir al catálogo, pero se van a ir al complemento de carta aporte. Entonces, teniendo esa información, ahora sí, puedo timbrar mi documento desde el documento de transporte y pues estaríamos haciendo todas las validaciones para corroborar que ese documento ya esté timbrado. Si ustedes lo corroboran, el documento ya se timbró. Por aquí ya tengo ese documento. Si yo abro el documento de traslado, dice que ya está timbrado, que se asoció a esa factura y puedo visualizar la factura. Al visualizar la factura, pues ya voy a tener este dato. ¿Ok? Ya tengo aquí la información. A esta factura es a la que se le anexó la información del documento de transporte como complemento de carta aporte. Si yo me voy a el módulo de facturas clientes, pues voy a corroborar que aquí tengo ya esta factura que es del día de hoy, que ya está timbrada. Puedo corroborar su UUID o desde la misma factura puedo visualizar el XML. Por aquí me dice, este es un documento de ingreso y sobre este documento de ingreso, pues se está generando a este receptor con toda la información del servicio que se le está cobrando, con todo el desglose de los impuestos y las retenciones por ese servicio. Y lo que vemos a nivel de documento de traslado, pues es toda la información que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, ya vemos el complemento, donde nos dice que es un complemento de carta aporte versión 2, donde nos pide las ubicaciones tanto de origen y de destino, donde nos pide la información de la carga que llevamos con toda la información mínima necesaria y donde nos pide cuál es la vía de transporte que se está utilizando o el medio de transporte que se está utilizando con su información. Dentro de figuras de transporte, pues vemos cuál es la figura que se está utilizando. Bien. Entonces, con esto, pues nosotros estamos identificando que a través del documento de transporte vamos a poder generar el documento de traslado al cual se le va a anexar la información del documento de transporte como complemento de carta aporte, o también vamos a poder generar el documento de ingreso al cual se le va a anexar la información del documento de traslado como complemento de carta aporte. Es importante entonces que identifiquemos que a partir de este módulo o de este módulo de transporte es la base para que nosotros generemos esa información. De igual forma, si nosotros estamos generando un documento de transporte, pues hay que identificar que a partir del documento de transporte
A partir del documento de transporte, dependiendo del medio que nosotros estemos utilizando, pues podemos comenzar a capturar toda esa información. Si nosotros no registramos los valores en los diferentes catálogos, pues al vuelo podremos ir registrándolos. Si son registros que se utilizan de forma recurrente, pues la recomendación es que cada uno de estos registros los vayamos capturando en los catálogos para que los tengásemos ahí almacenados. Caso contrario, pues los podemos ir capturando al vuelo dependiendo del tipo de vía que estemos utilizando. Y recordemos que la misma aplicación nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo cuáles son los datos mínimos necesarios para completar este documento de transporte con la información necesaria para generar el complemento de carta aporte. Bien. Bien, pues con lo que tengo preparado para esta sesión, llegamos al final de este documento, al final de esta sección donde veíamos la nueva forma de utilizar el complemento de carta aporte y donde veíamos de igual forma la visualización de estos datos. Por ahí mencionábamos de igual forma que cuando estábamos generando cuando estamos viendo el nuevo módulo, veíamos que tenemos la posibilidad de identificar eh, los diferentes medios de transporte y que además teníamos la posibilidad de agregar diferentes destinos. En esta misma funcionalidad que vemos ahora antes de cerrar esta sesión, podemos validar que en la sección de ubicaciones nosotros vamos a poder utilizar diferentes ubicaciones y esto nos va a generar el documento como multidestino. Si yo, por ejemplo, selecciono destino 1, lo habilito, perdón, origen, déjenme modifico esta. Si yo modifico mi origen, aquí está, tengo un origen, puedo seleccionar un destino, donde tengo un destino, y puedo seleccionar un destino diferente, donde ya tengo estos datos. De esa forma, en la sección de ubicaciones, nosotros vamos a poder agregar diferentes ubicaciones y de esta forma vamos a poder generarlo con multidestino, donde nosotros tenemos un origen, tenemos un destino 1, un destino 2, un destino 3 y tenemos esta sección de multidestinos y cada uno con sus distancias recorridas. Entonces, nada más aquí para que lo tomemos en cuenta. Ubicaciones vamos a poder agregar más de una y eso lo va a convertir en multidestino. Y de igual forma, pues va a estar disponible para cada uno de los medios que nosotros estemos utilizando, ¿no? Bien, pues con esto cerramos la sesión con respecto al nuevo esquema de funcionamiento del complemento de carta aporte. De igual forma, me gustaría invitarlos a que consulten de igual forma la carta técnica de la versión 6.2.0 para que puedan validar todos los datos y todas las funcionalidades que vienen en la aplicación con base a lo que ya veíamos en esta sección dividida, en esta sesión dividida en dos partes, donde tenemos toda la información de de las novedades con respecto a la reforma fiscal 2022 y donde vemos todas las novedades con lo que respecta a la actualización del complemento de carta aporte versión 2. Bien,